hermano Holt no va a hablar mucho sobre él ahorita en la mañana porque queremos que usted regrese en la tarde. En la tarde le vamos a entrevistar, va a dar su presentación, va a hablar sobre Chile. ¿Cuántos han ido a Chile? Levanta su mano si fueron a Chile hace unos años atrás. Algunos hermanos aquí fueron un viaje misionero a Chile, así que algunos conocen la tierra de Chile, pero un gozo tener al hermano Holt, su familia. Él puede presentar a su esposa, sus niños, y luego vamos a escucharle a él predicar y algunos otros anuncios al final. Demos un aplauso al hermano Holt mientras él llega, así de bienvenida por estar aquí en la casa del Señor. Buenos días a todos, un placer poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad. Como el pastor dijo, mi nombre es Jason Holt. Estoy aquí con mi esposa Lori y los 3 hijos, Katy, Joshua y Andrew. Katy tenía 28 días cuando nosotros salimos de los estados y llegamos allí a Sudamérica para aprender el idioma y comenzar la obra allá a donde Dios nos había llamado, en Santiago de Chile. Y después los 2 varones, los hijos, nacieron allá en Chile, son los hijos chilenos nuestros, pero estamos muy contentos con todo lo que Dios nos ha permitido hacer allá sirviéndole en la ciudad de Santiago. Y bueno, en la tarde estaremos compartiendo un poco más sobre el ministerio y todo lo que Dios está haciendo. Quisiera invitarles en esta oportunidad que vayan conmigo al libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, y comenzaremos nosotros la lectura en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 1. Bueno, a lo mejor se han dado cuenta que tengo el exterior medio gringo, no sé si se han fijado. Entonces nací, claro, bueno, a lo mejor no se dieron cuenta, pero nací en Atlanta, Georgia, y después a los 18 años tuve la oportunidad de visitar a México. Fue la primera vez que salí de los estados y allí el Señor me dio un deseo, una carga, una necesidad de trabajar con el pueblo hispano. Entonces, después de terminar los años de estudio allá en el seminario, bueno, sabíamos que el Señor estaba guiándonos allí a Sudamérica. Entonces comencé mal, ya como medio gringo, pero estoy terminando bien como latino, ¿no? Entonces, bueno, amo a los hermanos que hablan inglés, pero estoy contento con la oportunidad de estar acá con ustedes. Me siento ya más en casa, entonces no hay que decirles, por favor, al pastor, ya, entonces, entre nosotros nomás. Capítulo 1, comenzamos la lectura en el versículo 1. La Biblia dice acá: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces hay 3 que están escribiendo la carta. Dios es el autor, 3 escritores, Pablo, Silvano, Timoteo, están dirigiendo la carta a los hermanos acá. En el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido.
de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tomamos un momento para orar. Padre, te agradezco por la oportunidad que nos has dado de reunirnos aquí en tu casa con el fin de conocerte más y conocer tu palabra. Y pido ahora, Dios, que hagas una obra en nuestras vidas, que seamos más como Cristo y que tengamos un corazón para la obra misionera, que es el fin de la iglesia. Y pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Lo curioso y lo que a mí me parece muy interesante cuando estoy leyendo el Nuevo Testamento, vamos viendo en el libro de Hechos a Pablo, que fue llamado de una parte a otra parte, fue enviado, y la palabra misionero significa uno enviado. Entonces Pablo fue enviado con el fin de entrar en lugares donde no habían iglesias bíblicas, iglesias que predicaban el evangelio, y él entraba y comenzó a evangelizar. Y después empezó a discipular. Y de pronto se encontró preparando a líderes para la obra. Y fue dejando iglesias en diferentes lugares, grupos de creyentes firmes en su fe, con liderazgo bíblico allí guiando a la iglesia. Entonces, cuando como misionero leo las cartas que fueron escritas posteriormente a las visitas a la obra que hicieron en terreno, fundaron la iglesia y salieron y después mandan cartas a las iglesias, me interesa mucho. Porque justo estamos nosotros en actividades parecidas en el sentido de entrar en lugares, por ejemplo, en diferentes comunas de Santiago de Chile, donde hay mucha necesidad aún, donde no hay muchas iglesias que predican la palabra de Dios. Y después de haber fundado las iglesias y después de haber preparado los pastores, entonces de pronto tenemos la oportunidad de visitar o de, bueno, quizás no mandar tanto cartas, pero mandarles un WhatsApp, ¿no? Y saludarles y ver cómo están y cómo está la obra y cómo está avanzando todo y cómo están los hermanos. Y lo curioso, cuando observamos lo que se encuentra acá, la Biblia habla acerca de esta iglesia y habla de cómo ellos se convirtieron. Si nosotros vemos acá en el capítulo 1, la palabra de Dios, en el capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Fíjese lo que dice, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando hablamos de misiones, prácticamente estamos hablando de eso, ¿no? De cómo predicar el evangelio en lugares donde no han escuchado una clara presentación del evangelio aún, con el fin de ver a gente que no tiene una relación con Cristo, personas que pueden estar involucrados en la idolatría, personas que tienen vidas religiosas pero no tienen una relación con Cristo y son convertidos, escuchen el evangelio y a través de la decisión personal coloquen su fe en Cristo y son convertidos de los ídolos o de la religión falsa al Dios vivo y verdadero. Y es la meta, que hayan iglesias bíblicas en todos lados, predicando el evangelio, viendo a personas convertidas de su vida sin Cristo a una vida con Cristo. Es el fin de la obra misionera. Pero lo curioso que veo acá en el pasaje es que la Biblia dice, si tomamos el tiempo para verlo, en el versículo, estoy usando una Biblia nueva hoy porque ando solamente con mi Biblia en inglés, entonces aquí dice la Biblia en el 7, de tal manera que habéis sido, ¿cuál es la siguiente palabra? Ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La Biblia dice acá que un grupo de adoradores de ídolos llegaron a ser un grupo ejemplar para todos los demás.
Eso es lo que sí me interesa, porque estamos abriendo iglesias con la ayuda de Dios. Comenzamos en el año 2005, abriendo la Iglesia Bautista Fe. Y de allí hemos estado preparando a obreros. La décima iglesia del ministerio fue fundada el año pasado. Tenemos como 50 jóvenes que están preparándose hoy en día en el seminario que comenzamos hace varios años atrás. Hay muchas oportunidades de ver la obra expandida allá en Santiago y a lo largo del país. Y estamos con muchas ganas de ver lo que Dios va a hacer porque es la obra de Dios. Pero lo que me interesa es ver cómo los que antes adoraban a ídolos o los que no tenían mucho conocimiento pueden llegar a ser una iglesia ejemplar. Hay varios ingredientes de esta iglesia ejemplar que se puede observar acá del pasaje. Y después hablaremos antes del final de cómo se puede involucrar cada uno en este trabajo tan importante. En versículo 1 la Biblia dice, Pablo, Silvano y Timoteo, los tres que fueron usados por Dios para abrir la iglesia, para dar arranque a la obra de Dios allá. En el 2 habla de ellos. La Biblia dice, damos siempre gracias a Dios. ¿De quién está hablando? Damos, nosotros damos. Bueno, está hablando Pablo, Silvano y Timoteo. Si puedes imaginar la iglesia fundada acá, ellos han viajado y están mandando una carta y dicen a los hermanos, nosotros damos gracias a Dios por ustedes. Fueron líderes que oraron por su pueblo, que oraba por su congregación. En el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Acá los tres escribiendo dicen, ustedes recuerdan cómo fue la palabra entregada a ustedes cuando predicamos el evangelio a ustedes. No fue un mensaje de palabras solamente, sino fue un mensaje poderoso. Y cuando pensamos, ¿cómo se puede fundar y desarrollar una iglesia ejemplar? Bueno, comienza allí y algo muy importante es el liderazgo bíblico. El primer ingrediente, el liderazgo bíblico. Nosotros llegamos allí a Chile con el fin de evangelizar, discipular, fundar iglesias, pero la prioridad de todo el trabajo fue el desarrollo del liderazgo chileno, liderazgo bíblico, hermanos, hermanas que pueden ayudar en la obra y sobre todo pastores chilenos que pueden llevar a cabo el ministerio. Es la prioridad. Acá encontramos liderazgo bíblico que oraba por el pueblo, liderazgo bíblico que enseñaba, no solamente con palabras, pero enseñaba con poder. Ya fueron guiados por el Espíritu Santo, entendieron que el mensaje que estamos predicando no simplemente es un mensaje de palabras, sino es un mensaje vivo que cambia vidas y predicamos con autoridad, no nuestra, sino la autoridad de la palabra de Dios. Y ellos entraron allá, Pablo, Silvano, Timoteo, o Silas y Timoteo, y ellos entraron haciendo este trabajo y fueron desarrollando liderazgo bíblico. Es algo bien importante. Y aún aquí entra la iglesia. Seguramente Dios ha dado a varios la oportunidad de servir entre la congregación. Debemos orar el uno por el otro. Debemos enseñar la Biblia de una forma clara, de una forma poderosa, ayudando o dejando que Dios haga la obra a través de nosotros. Pero no solamente encontramos el liderazgo bíblico, pero encontramos una congregación comprometida. En el versículo 3, la Biblia dice acá, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Acá encontramos una congregación que fue reconocida por algo en particular. Imagínate, Pablo, Silas y Timoteo.
Están trabajando en varios lados a la vez. Están abriendo varias iglesias. Están haciendo la obra misionera. Y al momento de recordarse de los hermanos, ¿qué van a recordarse de ellos? ¿Qué van a recordar? ¿Qué van a pensar de ellos? No sé si a lo mejor el pastor el día de hoy, llegando a la casa, conversando con su esposa, de pronto se presenta el nombre de alguna persona de la congregación allí en la conversación. ¿Qué van a ser las cosas que recuerdan? O mejor no lo pensamos, ¿no? Entonces, pero imagínate, Pablo allí con sus dos compañeros, ¿qué están ellos recordando? Eso es lo que me anima a mí. En el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué? De la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. Pablo, cuando recordaba la congregación, él se acordó de la obra de su fe. Se acordó de su dedicación a la obra. La frase es una frase muy interesante porque destaca dos partes importantes del ministerio. Vemos en la primera parte la obra, que enfatiza la parte humana. Nosotros obramos, trabajamos para hacer posible la obra del Señor. Hay mucho tiempo que se ha invertido acá en la obra de esta iglesia. Hay mucho esfuerzo que los hermanos han hecho. Ahora mismo disfrutamos de un tiempo de alabanzas que sin duda exigía mucho tiempo y esfuerzo, ¿cierto? Hay hermanos que están ayudando con los niños, tal vez la sala cuna. Entonces, en muchas áreas, tiempo, energía, durante la semana, visitas, tiempo para aconsejar, animar, testificar, discipular. Todo eso requiere tiempo, esfuerzo. Es una obra. Pero es una obra de, ¿qué dice la Biblia? De fe. Y allí tenemos la otra parte, porque allí tenemos la parte divina. Y los hermanos quieren adoradores de ídolos, que ahora son los hermanos ejemplares, son conocidos porque están obrando por fe. Están ellos segando o están allá plantando y regando, pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios. Nosotros obramos, pero ¿quién da el crecimiento? Es Dios. Y eso es algo que me anima a mí muchísimo, pensar de los hermanos que están ahora en Chile. Y para los que han estado viendo las noticias, justo el país está en un tiempo de muchas dificultades, este fin de semana sobre todo. Y personas con mucho temor, y allí con las protestas y todo lo demás que está ocurriendo ahora en Santiago, que me da mucha pena escuchar y saber de lejos lo que está pasando. Pero sobre todo, ¿qué necesita Santiago? ¿Qué necesita Chile? ¿Qué necesita América Latina? ¿Qué necesita el mundo? Necesita saber de Cristo y lo que Él hizo por todos nosotros. Y cuando nosotros obramos por fe, compartimos el Evangelio, avanzamos con la obra del Señor por fe. Hacemos nuestra parte y descansamos en Él. Y me anima a mí saber que hoy en día, hoy en la mañana, aun con todo lo que está ocurriendo, hay hermanos que están congregándose en todas las iglesias, ahí orando juntos, escuchando la prédica de la palabra de Dios, y están orando que Dios pueda usar todas las circunstancias para ablandar el corazón de los vecinos, para que puedan conocer a Cristo. Y es una obra tan importante. Acá esta congregación comprometida fue reconocida por el trabajo de su fe, la obra de vuestra fe. Pero no solamente la obra de vuestra fe, sino también el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Los tres allí, recordándose de los hermanos, recordamos, nos acordamos de su fe y cómo trabajaban. Y trabajaban allí con amor. Y la verdad, eso debe ser la cualidad de carácter, el testimonio, la reputación de cada uno de nosotros, ¿cierto?
que nosotros obramos por fe, pero todo lo que hacemos, todo el trabajo, todo el tiempo invertido, todas las visitas, llamadas y tiempo ahí tocando puertas, compartiendo con la gente, todo el trabajo que hacemos lo hacemos por amor, por amor. Amamos a Él porque nos amó a nosotros primero. Y como Él nos ama, amamos a los demás, ¿cierto? Y nos ponemos allí para servir, para hacer algo en las vidas de los demás a través de la palabra de Dios, por amor. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos anima a nosotros considerar la obra misionera el día de hoy? ¿Qué nos anima a aumentar la promesa de la ofrenda misionera? No es porque el pastor está recomendándolo, no es porque sentimos la obligación, sino obramos por fe, sabiendo que esta inversión, aunque sea pequeña o grande, esperamos que Dios use la ofrenda y por fe que Él haga una obra, y lo hacemos por amor, porque amamos a Él y amamos al mundo y deseamos que todos sepan de Cristo. Y por eso nos sacrificamos y por eso ajustamos a nuestras vidas, nuestros presupuestos, nuestro tiempo, ajustamos todo para girarse en torno de Cristo y el plan de Cristo. Y debe ser una prioridad nuestra. Esta congregación, eso me anima porque aquí no encontramos una iglesia viejita, no encontramos una iglesia antigua, encontramos una iglesia jovencita. Y está viviendo según el patrón bíblico. Allá en Chile, hoy día, la primera iglesia que fundamos en el ministerio nuestro allá, hoy día está celebrando su aniversario, 14 años. Hace 14 años atrás, el día de hoy, tuvimos la primera reunión de la iglesia. Mi esposa y yo éramos jovencitos. Bueno, todavía somos jovencitos, ¿no? Pero éramos más jovencitos, ¿no? Yo era más joven que su pastor, entonces yo era jovencito allá viendo, esperando lo que Dios iba a hacer en la iglesia, allá teniendo la primera reunión. Pero para ellos, escuchar de una iglesia de 20 años, todos los pastores piensan, wow, es una iglesia antigua, 20 años. A una iglesia en Tennessee que nos apoya a nosotros, y el pastor le he conocido por mucho tiempo, pero fue la primera iglesia fundada en el estado de Tennessee. Y fue fundada la iglesia en el año 1780, no recuerdo bien, pero hace varios años atrás. Obviamente ningún miembro actual fue un miembro original, por si acaso. Pero este pastor nos visitó allá en Santiago. Y cuando hablaba con los hermanos y les decía, su iglesia fue fundada hace como 240 años. Entonces todos se quedaron con la boca abierta. ¿Cómo no lo puedo imaginar? Increíble que sea así. Pero a veces puedo ver a una iglesia bien desarrollada como su iglesia. Puedo ver una iglesia bien desarrollada como la iglesia de mi amigo. Y puedo pensar, claro, aquí tenemos iglesias ejemplares. Y de pronto tomo un paso al lado y estamos juntándonos en una sala pequeña entre una ciudad grande con un grupo pequeño de hermanos en una iglesia que lleva 4 años, 5 años de vida. Y allí uno podrá ser tentado a pensar, bueno, aquí tal vez no es algo tan ejemplar. Pero llego a la Biblia y veo que no es así. Un grupo de hermanos, no importa el tiempo que tenga la iglesia, una iglesia enfocada en lo correcto, siguiendo lo correcto, entregado a Cristo, puede ser una iglesia ejemplar. Puede ser una iglesia ejemplar. Y eso debe animarte a ti. Seguro hay unos hermanos acá que llevan, ¿cuánto? 30, 40, 50 años de creyente, pero hay otros que tal vez lleven meses de creyente. Dios te puede usar y debemos nosotros cobrar ánimo por el ejemplo aquí de la congregación comprometida. Pero no solamente vemos eso, pero la Biblia dice en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar
nada. Esta iglesia jovencita, esta iglesia de mayormente gentiles que antes adoraban a los ídolos, que ahora están sirviendo de una iglesia ejemplar, la Biblia dice, hablando de ellos, que la palabra partió de allí. La palabra fue predicada, fue divulgada, fue proclamada de allí. Cuando pensamos en una iglesia ejemplar, tiene liderazgo bíblico, tiene una congregación comprometida, pero tiene un enfoque en la obra misionera. A veces el pensamiento puede ser, bueno, quizás otros deben preocuparse del mundo porque estamos preocupándonos de nosotros. A veces podemos pensar en nuestra familia y nuestras necesidades, o tal vez los compañeros del trabajo, los amigos, los familiares nuestros que necesiten de Cristo, y pensamos, bueno, quizás otros pueden preocuparse del mundo, ya tengo mi área. No, pero esta iglesia ejemplar, jovencita del primer siglo, sin muchos ejemplos que seguir, ellos entendieron que la gran comisión fue una comisión dada a todos, y aun siendo gentiles, no judíos, ellos asumieron la responsabilidad de proclamar el evangelio a todo el mundo. Y el día de hoy estamos hablando de que la iglesia debe entender que su deber no solamente es evangelizar y alcanzar a Tucson, sino es la responsabilidad de ustedes. Tienen ustedes la responsabilidad de alcanzar a todo el mundo. Todo el mundo. Y digo lo mismo a las iglesias chilenas. ¿Por qué? Porque son iglesias de Cristo es la cabeza y la gran comisión fue dada a ellas como a ustedes. ¿Cierto? Amén. Porque es para cada iglesia local. Amén. Para cada iglesia local. Estamos viendo una iglesia ejemplar, ¿ya? Los misioneros fueron enviados, predicaron, de pronto se levantaron unos creyentes nuevos, fueron creciendo en su fe y después llegaron a ser una iglesia ejemplar. Estamos viendo el proceso, ¿no? Llegamos nosotros a Santiago en el año 2005, después de haber levantado los fondos, después de haber aprendido algo del idioma, seguimos aprendiendo aún, pero después de esta primera etapa, ya tuvimos la primera reunión de la iglesia, de allí fueron saliendo pastores, hablaremos un poco más de eso en la tarde, allí vemos el proceso, pero mi pregunta es, ¿qué paso había antes? ¿Qué venía antes de la conversión de los hermanos y la fundación de una iglesia ejemplar? ¿Qué viene antes del capítulo 1, versículo 1? Bueno, estamos mirándolo, no quiero agregar algo a la Biblia. Ya, vamos al libro de Filipenses rápidamente. Al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4, comenzamos la lectura en el versículo tal vez más conocido acá del capítulo. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La Biblia usa una palabra interesante. La palabra es allí participar. El 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ¿cuál es la siguiente palabra? Participó. ¿De qué estamos hablando? De participar. Aquí con Pablo. Fíjense, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Cuál fue la iglesia que participó en una ofrenda misionera a Pablo cuando él salió de Macedonia? ¿Cuál fue la iglesia? Bueno, fue la iglesia de Filipos. Estamos leyendo la carta que fue escrita a la iglesia de Filipos. ¿Están siguiendo el hilo un poco? ¿Sí? Acá en el versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿En qué lugar
estuvo Pablo cuando recibió las ofrendas de ellos? ¿En qué lugar, perdón? A ver, ¿de qué iglesia estamos estudiando hoy en la mañana? La iglesia ejemplar. ¿De qué ciudad? ¿Cómo llegó Pablo allá? A través de las ofrendas de Filipos. ¿Cómo fue fundada la iglesia de Filipos? ¿Ustedes recuerdan? Llegaron allá a Macedonia, que es más como un estado, y la ciudad principal es Filipos. Llegaron allá y de pronto se encontraron encarcelados, y allá el carcelero de Filipos terminó aceptando a Cristo y de pronto abrieron una iglesia, no entre el grupo tan ideal, pero fue, bueno, lo que estaba a la mano, y se levantó una iglesia. Y la iglesia fue una iglesia misionera. Y la iglesia misionera envió ofrendas a Pablo una y otra vez en Tesalónica. Y se levantó una iglesia ejemplar. Y la iglesia ejemplar, dice la Biblia que fue la iglesia ejemplar en toda Macedonia. O sea, incluso llegó a superar, quizás de cierta forma, a la iglesia que estaba dando la ofrenda. Eso me parece muy curioso. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, regalos. No busco regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo acá en el pasaje, y eso es lo que deben entender. Él hace entender que, o nos ayuda a entender que estaba saliendo de Filipos, estaba yendo para abrir otras iglesias en otra ciudad. En el momento de salir, de pronto no había ningún apoyo misionero de ninguna iglesia más, sino la iglesia de Filipos, que le hicieron llegar ofrendas en varias oportunidades. Él, parece con Silas y Timoteo, usaron las ofrendas para vivir, ¿cierto? Y para hacer la obra del ministerio. Y allá los que escucharon el evangelio eran personas con ídolos en todas partes, pero se convirtieron cuando oyeron el evangelio. Y de pronto este grupo fue creciendo y el grupo comenzó a obrar de forma ejemplar, por fe y por amor. Y después esta iglesia empezó a proclamar la palabra y la palabra salió de allí. Y después Pablo escribe una carta a Filipos diciéndoles gracias por las ofrendas que mandaron. Ojo, no busqué dádivas, regalos. No estaba simplemente pidiendo un aporte económico, sino quise fruto a su cuenta. En otras palabras, los hermanos de Filipos dieron de forma generosa. Y Pablo hizo la obra. Y podríamos decir que fue fruto de Pablo, pero Pablo dice, no, fue fruto de nosotros, porque ustedes hicieron posible la obra. Podrán pensar, ¿por qué damos ofrendas misioneras? ¿Por qué estamos hablando de los compromisos de la ofrenda misionera? Bueno, la verdad, hay una lista larga de misioneros que ustedes están apoyando. Hay otros misioneros que están, como nosotros, visitándoles y haciendo presentaciones de la obra, porque hay oportunidades alrededor del mundo donde ustedes pueden ser partícipes de la obra. Y no es el misionero haciendo la obra, sino hay un acuerdo entre dos, donde los dos están juntos haciendo posible la obra misionera. Recuerdo el primer año que acepté a Cristo, comencé a dar a la obra misionera, a la ofrenda misionera. Y todos los años desde aquel entonces aumento un poco mi ofrenda misionera. De más, ahora tengo una oportunidad. No quiero sacar en cara el beneficio que tengo, pero tengo un involucramiento en una iglesia chilena y también en la iglesia enviadora de los estados y puedo tener doble parte. Entonces estoy dando ofrendas misioneras en los dos lados, teniendo fruto a la cuenta. Y viene el misionero y presenta la obra y pienso, bueno, quizás no puedo tener una parte pero ahora voy a dar y voy a ver lo que Dios pueda hacer. Yo quiero animarles a ustedes a entender
que estamos haciendo posible la fundación de iglesias en lugares llenos de oscuridad, entre personas que nunca han escuchado en su gran parte una clara presentación del Evangelio. Y ustedes están orando, están dando, están siendo partes de la obra misionera. Y les animo el día de hoy, el pastor va a pasar en unos momentos más, a considerar lo que Dios puede hacer a través de ustedes, para seguir alcanzando su ciudad, pero para hacer un impacto a nivel global, para alcanzar a todo el mundo, es nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Padre, te agradezco.